Cuando los españoles llegaron a Iztapalapa, en noviembre de 1519, quedaron impresionados de las construcciones y del paisaje natural de este pueblo. Bernal Díaz del Castillo escribió: pues desde que llegamos cerca de Iztapalapa, ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el señor de aquel pueblo, que se decía Cotlavaca, y el señor de Culuaca, que entrambos eran deudos muy cercanos de Montezuma. Y después que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros, y de otros buenos árboles olorosos. Fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de admirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas, flores y muchos frutales y rosales de la tierra. La antropóloga Ana María Luisa Velasco Lozano aclara que cuando Bernal Díaz habla de rosas, es una expresión genérica de la época aplicada a diversas flores, ya que no había rosas en América antes de la conquista. Al mencionar rosales de la tierra, Bernal Díaz se refiere a árboles floridos. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el conquistador también describe un estanque de agua dulce con diversidad de peces y aves. Digo otra vez lo que estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas. En la segunda carta de relación, Hernán Cortés también describe los jardines de Iztapalapa con muchas hierbas olorosas y árboles. Según las investigaciones de Velasco Lozano, algunas especies son Ococuahuitl, Cochitzapotl, Pochutl, Ahuehuetl, Ahuacuahuitl, Calpucuahuitl, Yautli, Chichiltlic, Cintli, Chile, Ixcatl, Costomatl, Matisehuac y Tlatlalayotli. 60 años después, y durante el gobierno de Alonso de Axayácatl, hijo de Cuitláhuac, el paisaje había cambiado, según quedó registrado en la relación geográfica de 1580. El dicho pueblo es estéril de árboles frutales, aunque en algunos huertos de pardelos naturales, especialmente en el estante del gobernador, hay higueras, membrillos, parras y mucha suma de arboledas de sauces y cañaverales. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Estamos en la última sesión del seminario Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia. Saludo a la maestra Sandra Ler, quien estará traduciendo al lenguaje de señas esta sesión, y agradecerle todo este trabajo que ha venido haciendo en este tiempo. Hoy cerramos con broche de oro nuestro seminario, que ha sido pues espectacular para hacer justicia a este seminario. Es la primera vez que se habla de Cuitláhuac con la seriedad y con el entusiasmo que se ha hecho en este seminario. Y bueno, para cerrar, como les decía, está la doctora Sandra Elena Guevara Flores, cuya ponencia se titula Las enfermedades en la conquista, el caso de Cuitláhuac. Y bueno, les voy a hablar un poco de la trayectoria de la doctora Sandra Guevara, y voy a tratar de reducir porque es amplio su semblanza. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Antropología Médica por el Brunel University de Reino Unido y doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Su interés por la salud y la enfermedad le han llevado a desarrollar las líneas de investigación que a continuación enumero: Historia social y cultural de las enfermedades y la medicina, Construcción sociocultural de las enfermedades, medicina y salud en la Nueva España en el siglo XVI, Paleopatología, Paleoepidemiología, Antropología médica, Discapacidad y Educación en México y Antropología forense. Su investigación de doctorado sobre el Cocolistli de 1545 en la Nueva España
se abordó desde una perspectiva sociocultural, y esto le valió el Division of History of Science and Technology Dissertation Prize por la International Union of History and Philosophy of Science and Technology, así como el premio anual 2018 de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, otorgado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Universidad Veracruzana. Ella es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Antropología Física. También lo es en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Estudios Antropológicos y en la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, especialmente en España, Inglaterra, Estados Unidos y Suecia. Sus artículos y colaboraciones en libros abarcan una temática bastante amplia que va desde la historia de las medicinas en la Nueva España, el estudio de enfermedades epidémicas desde una visión sociocultural, la reconstrucción sociocultural del Cocolistli en 1545, que ya mencionamos, la paleoepidemiología de Matlazáhuatl en 1737, y llega hasta incluso el impacto de las redes sociales en los estudiantes con discapacidad. Actualmente investiga las enfermedades epidémicas ocurridas entre 1520 y 1560 en la Nueva España, a partir de la reinterpretación de códices indígenas y crónicas novohispanas. Su investigación pugna por la revalorización de los eventos epidémicos que marcaron la paleoepidemiología novohispana. Doctora Guevara, muchísimas gracias por estar aquí, es un enorme placer y bueno, damos pie a su presentación. Hola, buenas tardes a todos, a la audiencia. Y bueno, aprovecho, quisiera agradecerle muchísimo la oportunidad a todo el personal de la Delegación Iztapalapa y especialmente a los del Grupo de Cultura Iztapalapa por la invitación. Hoy, como bien lo dice el maestro Diego, vamos a hablar de algo que normalmente lo conocemos, pero cuando lo abordamos siempre hay opiniones encontradas. Nos podemos incluso pelear diciendo de que México o en sí América era un lugar libre de enfermedades, o podemos pensar que incluso aquí ya había enfermedades que empiezan a convivir y expresarse de una manera muy distinta con la población en cuanto llega el contingente europeo. Lo que vamos a hablar en sí son algunas de las enfermedades o específicamente cuál fue la situación médica epidemiológica que se vivió en México en el año de 1520. Pero específicamente nos vamos a centrar en nuestro gran personaje y a quien está dedicado este seminario, Cuitláhuac. A muy grandes rasgos vamos a ver cómo Cuitláhuac, uno de los grandes héroes de la conquista, también o más bien uno de los grandes héroes que pelea contra aquellos que querían y lograron conquistar México, lamentablemente muere de una de las enfermedades, o más bien la única enfermedad que ha sido erradicada del mundo, la viruela. Les voy a compartir la presentación y vamos a empezar. Bueno, como les decía, normalmente cuando nosotros hablamos de la conquista de México, lo primero que viene a nuestras mentes es México era un sitio libre de enfermedades hasta que lamentablemente llegaron los europeos. Esta es una visión o una idea que nos ha llevado a interpretar que el siglo XVI y específicamente a partir del contacto entre el contingente europeo y el contingente americano, hubo una catástrofe demográfica aquí en México. ¿Por qué? Por las enfermedades. Se piensa que fueron enfermedades que trajeron los españoles. En parte esta idea es cierta y en parte o en su mayoría es completamente errónea. Nosotros podemos hablar de que a donde va el ser humano, además de llevar sus ideas, su comida, su forma de pensar, su forma de actuar, también lleva sus microorganismos patógenos, todos aquellos que se encargan de desarrollar enfermedades. Sí, en México, después del contacto entre españoles y nativos,
sí se presentaron ciertas enfermedades que tuvieron un carácter epidémico para la población indígena. Pero también fue el caso contrario. Cuando llegan los españoles, representados por el ejército de Hernán Cortés, al país, bueno, a lo que actualmente es México, ellos también se ven enfermos y esto es algo que normalmente no tocamos. Así como la población indígena de México fue afectada, la población española también se vio afectada. Ellos, al convivir o vivir por primera vez en un medio tropical, comer alimentos distintos a los que estaban acostumbrados, sufrieron pero terriblemente de enfermedades gastrointestinales. Creo que todos nosotros alguna vez hemos escuchado la famosa venganza de Moctezuma. ¿Y esto a qué se refiere? Que nosotros podemos encontrar en las crónicas estos testimonios que dejaron distintos personajes que vieron la conquista de México o vieron los primeros años de formación de la colonia española en América y que hacen referencia a todas las cámaras con sangre, las cámaras purulentas, que más que nada están diciendo las diarreas atroces, ya fuera con expulsión de gusanos, con expulsión de parásitos o incluso con expulsión de sangre, producidas por ahora sí que los microorganismos estomacales que hay en México. Entonces, fue realmente una catástrofe demográfica este contacto que se dio en todo el periodo de la conquista de México. Yo no lo llamaría así. Fue realmente un estado de equilibrio, o más bien, lo previo a que se diera un estado de equilibrio y que nos ayudara o ayudara a la población de aquel entonces a sobrevivir a lo que se iba a demostrar ya en la época colonial, es decir, las enfermedades que la población, indistintamente de un origen europeo o de un origen americano, africano, asiático o mestizo, tuviera. ¿Realmente qué es lo que ocurrió en el siglo XVI? Y gracias a el contacto de entre españoles y nativos americanos, se dio algo que llamamos la unificación bacteriana del planeta. En un espacio geográfico, el cual fue América, específicamente para nosotros, México, los parásitos de África, de Asia, de Europa, convivieron con los de América. Y de ahí se esparcieron por todas las partes del mundo que eran habitadas y conocidas en aquel entonces. Fue una verdadera maravilla. Parásitos de todo el mundo por todos lados, ¿no? Pero bueno, no fue tan grave. ¿Por qué? Porque sí, en un inicio hubo una alta mortandad, pero las poblaciones y especialmente el ser humano fue desarrollando distintas estrategias como por ejemplo medicamentos, los cuales le permitieron generar un sistema inmune, el cual se fue adaptando a sobrevivir y a sobrellevar todas estas enfermedades. Por ejemplo, si se presentaba una epidemia de viruela, la población fue desarrollando inmunidad, por lo cual en epidemias posteriores o en brotes del viruela posteriores ya no enfermaba o tenía una enfermedad muy baja, es decir, con muy pocos síntomas. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades y cómo las podemos entender, no podemos culpar o no nos podemos referir a solamente, bueno, es que las enfermedades se deben por las ideas de las personas que tienen, o simplemente se deben porque es un virus nuevo o es una bacteria nueva, ¿no? Como ahora está ocurriendo con el coronavirus. O simplemente fue porque se transgredieron los límites ecológicos. No. Para que una enfermedad se exprese en una población y tenga entonces un carácter de epidemia o de pandemia, tiene que haber una conjunción, es decir, tienen que estar interactuando los factores socioculturales, es decir, cómo los seres humanos interactuamos con nosotros mismos y con el medio ambiente en el que habitamos. Tiene que haber la interacción también con un factor biológico, es decir, las características biológicas alimenticias de los seres humanos y de los microorganismos que producen las enfermedades, y un factor ecológico. Esto más que nada está relacionado a cómo el ser humano va modificando el medio ambiente en el que vive. Vamos a hacer un ejemplo de cómo entendemos la integración y la convivencia de estos factores. Para eso vamos a hacer ejemplo o vamos a hacer uso del coronavirus. Nosotros sabemos en la actualidad que esta pandemia empezó aproximadamente hace un año en China
¿Por qué? Por lo más seguro, lo que dicen los epidemiólogos es porque un individuo consumió un alimento con murciélago. El murciélago, ahora sí que es el animal en el que este virus se expresa habitualmente, el virus SARS-CoV. Si el humano no hubiera ingerido ese alimento, no se hubiera entonces transmitido el virus del animal al humano. Pero también, si los humanos desde antes no hubieran salido de la ciudad donde se dio el brote primero de coronavirus, no se hubieran ido, perdón, a una zona salvaje donde habitan los murciélagos, no se hubieran transgredido ninguna de relaciones entre los aspectos sociales, biológicos y ecológicos, y ahorita no estaríamos encerrados, con miedo de, ahorita en una época de frío ya, de si nos podemos enfermar o no de coronavirus. Esta es una manera muy simple, pero para ejemplificar el cómo interactúan estos factores. Nosotros podemos conocer estos mismos factores en un periodo realmente fascinante de México. Los primeros 40 años, desde que llega el ejército, el grupo de Hernán Cortés en 1519 hasta 1560. Este periodo lo conocemos en la historia como el periodo de la época de contacto. Desde una perspectiva, ahora sí que médica epidemiológica, en estos 40 años van a suceder 3 grandes epidemias. La primera ocurre en 1520 y se debe a viruela. En náhuatl se le conoció como Totomonilistli. En 1531 se presenta la segunda gran epidemia que se debió a sarampión o azahuatepitón. Y finalmente en el año de 1545 se presenta la tercera gran epidemia, que se debió a cocolistli. En esta presentación nos vamos a centrar en la viruela de 1520. La viruela hoy en día sabemos que los indígenas le llamaron Totomonilistli. Anteriormente se había pensado que se le llamaba Huizáhuac. Hay una diferencia entre los significados de los vocablos que ahorita vamos a ver. ¿Por qué es tan importante esta epidemia de viruela de 1520? Porque es la expresión en un continente o en un espacio geográfico que nunca había tenido contacto con esta enfermedad y con este organismo microbiológico. La viruela es en sí, o más bien el nombre viruela la enfermedad de viruela es causada por un virus y se le llama viruela porque el nombre viene del vocablo latino varius, que significa marca en la piel. La viruela era una enfermedad muy bien conocida para la población europea, asiática y africana. ¿Por qué? Porque convivió con ellos, es decir, afectaba a la población, principalmente a los infantes, a los niños de entre los 3 y los 8 años, desde tiempos inmemorables. En el caso de América, cuando se está presentando el periodo de la conquista de México, vamos a tener que la viruela se presenta en septiembre de 1520. ¿Qué es lo que ocurre en aquel entonces? Estamos hablando de que ya pasaron varios meses desde que llegó Hernán Cortés con su ejército, con sus huestes, a México Tenochtitlan. En aquel entonces, como Hernán Cortés había desobedecido las órdenes del gobernador de Cuba, este va a mandar a Pánfilo de Narváez a que aprecie a Hernán Cortés y entonces lo lleve de vuelta a Cuba para poderlo juzgar. Cuando Pánfilo de Narváez llega a México, a lo que hoy es México, pasa por Cozumel, después pasa por la península yucateca, Veracruz, y llega, ahí es donde se da un encuentro con Hernán Cortés. En este pequeño transcurso, lamentablemente había individuos que habían sufrido o estaban empezando a expresar los síntomas de viruela. La viruela había sido una enfermedad con brote epidémico que se presenta a finales de 1519 en lo que hoy en día es Cuba. Aquí hay un mito que es bastante bueno discutir. Varias fuentes, varios historiadores nos han dicho que la viruela llega a México con un negro que venía en el ejército de Pánfilo de Narváez.
La verdad, hay varios historiadores, varios investigadores, los cuales coinciden, y es una visión que yo comparto, mencionan que la idea de señalar que un negro fue el culpable de diseminar una enfermedad epidémica que nunca se había visto en lo que hoy en día es México es realmente un mito y es para desprestigiar a la población africana. Con un solo individuo, como se piensa que fue, que haya dispersado la enfermedad no es suficiente. Se necesitan varios individuos los cuales contagien a la población. Es por lo cual que en lugar de decir hoy en día que fue un negro que vino con Pánfilo de Narváez, lo que se menciona es que la viruela llega a América, específicamente a México, después de presentar un brote epidémico en la isla de Cuba, y de ahí van a venir con el ejército de Pánfilo de Narváez varios indígenas de Cuba y este contingente es el que se encarga de diseminar la enfermedad. Si hacemos un recorrido geográfico de cómo empezó la viruela en septiembre de 1520, nosotros entonces tendríamos que hablar que desde los meses de septiembre de 1519 se presenta un brote epidémico de viruela en la isla de la Española que después va con los mismos españoles a la isla de Cuba, que pasa para la isla de Cozumel en 1520 con el ejército de Pánfilo de Narváez encargado de apresar a Hernán Cortés para regresarlo a Cuba. Y conforme se va moviendo el ejército de Pánfilo de Narváez por la península yucateca, se va esparciendo la enfermedad. Y de ahí, cuando Hernán Cortés ya apresa, bueno, tiene un contacto, tiene una entrevista con Pánfilo de Narváez, realmente es una pelea, lleva presos a varios de los del ejército de Narváez a México Tenochtitlan, es en este recorrido cuando entonces la enfermedad afecta todo el imperio náhuatl de aquel momento. ¿Qué era la viruela? Para esto vamos a recurrir a ciertas descripciones que nos muestran varias fuentes, principalmente crónicas realizadas en el siglo XVI y en el siglo XVII. Suárez de Peralta, por ejemplo, nos menciona que desde la noche triste en la cual los mexicas logran expulsar a los españoles de México Tenochtitlan, unos meses después, especialmente en septiembre de ese año de 1520, se empiezan a expresar las viruelas en la población indígena. Es una epidemia de corta duración, solamente dura 70 días. Lamentablemente, los indígenas que no habían tenido un contacto previo con esta enfermedad se ven sumamente afectados. Se llenan de ampollas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Estas ampollas, lamentablemente, en cuanto se truenan o se rompen, se convierten en cicatrices. Los pocos individuos que llegaron a sobrevivir en esta primera epidemia de viruelas quedaban mullidos o tullidos, es decir, con agujeros en la piel, además de ciegos. ¿Por qué? Porque las pústulas o los granos incluso llegaban a salir en la parte interna de los ojos, además de en la boca e incluso en el ano. Fue una enfermedad con una alta mortandad, es decir, afectó a muchísima población y los llevó a la muerte, pero también muchos individuos lograron sobrevivir a esta epidemia de viruela. Fray Bernardino de Sahagún es otro de los individuos que nos da un testimonio bastante bueno de cómo se dio y cómo se presentó esta enfermedad en la población nativa. Nos dice que conforme iban brotando las ronchas o las pústulas en la piel de los individuos, había dolor, había lágrimas, había llantos, había gritos. ¿Por qué? Por las molestias tan grandes. También nos menciona la duración de la enfermedad. Volvemos a coincidir en que la enfermedad no duró, o la epidemia no duró más de 60 días. Pero ¿en dónde no duró más de 60 días? En la Ciudad de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque a partir de que la viruela llega a México Tenochtitlan, se empieza a expandir por todos los otros poblados de aquel entonces. Afecta Chalco, afecta Tlaxcala, afecta Cholula, afecta todos los centros urbanos de aquel entonces. Así que no podemos hablar de que solamente la epidemia duró 60 días, no.
Estos 60 días está haciendo referencia a que solamente se expresó por este tiempo en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Después de su punto más álgido, en octubre de 1520, la enfermedad, o más bien la epidemia, va a terminar para finales de noviembre de 1520. Lamentablemente, uno de los individuos que va a fallecer por esta epidemia de viruela va a ser el señor de Iztapalapa, Cuitláhuac. Cuitláhuac, como ya se ha venido manejando en otros seminarios, es el hermano menor de Moctezuma Xocotótzin, el tlatoani anterior. Además, va a ser el tío de Cuauhtémoc. Cuitláhuac es un personaje sumamente importante al momento de señalar la conquista de México o hablar de la conquista de México. ¿Por qué? Porque representó un elemento realmente fuerte para confrontar al ejército de Hernán Cortés. No solamente fue un gran estratega militar, que por eso consiguió y fue tlatoani y fue señor de Iztapalapa, sino que también, después de que Moctezuma es apresado por Hernán Cortés, no lo dejan salir. Hernán Cortés regresa de este encuentro con Pánfilo de Narváez y se encuentra con que la población está sublevada. Hernán Cortés y sus tropas están muriendo de hambre. Por intermediación de Moctezuma, Cuitláhuac logra salir del cautiverio en el que también estaba bajo Hernán Cortés, y es entonces cuando moviliza toda la población de Tenochtitlan para sublevarse contra Hernán Cortés y sus huestes. Esto lo logran hacer, o más bien, el punto más alto de esta sublevación la vamos a encontrar en la llamada Noche Triste, cuando finalmente logran expulsar de Tenochtitlan a los españoles en la noche del 30 de junio. A partir de entonces, los mexicas o los tenochcas van a considerar a Cuitláhuac como su señor. Él va a ser su tlatoani. El reinado de Cuitláhuac no dura más de 80 días. ¿Por qué? Porque Cuitláhuac lamentablemente enferma de viruelas para finales de noviembre. Y eso lo lleva a la muerte el 3 de diciembre. Hablar de la muerte de Cuitláhuac por viruelas es sumamente difícil. ¿Por qué? Es muy poca la información que nosotros encontramos hoy en día que hable o que nos dé señas de todo el transcurso de la enfermedad de nuestro tlatoani. Hay varias teorías a esto. Una puede ser que Cuitláhuac realmente puso a temblar a Hernán Cortés, es decir, el que lo haya expulsado de Tenochtitlan, el que lo haya confrontado, el que lo haya perseguido hasta Tlaxcala, e incluso haya desarrollado alianzas sumamente buenas con todas las otras ciudades-estado que había en aquel entonces. Esto es lo que hizo, suponemos, que al momento de que los españoles lograran conquistar México Tenochtitlan y dejaran un registro escrito de esta batalla, de estos 3 años de conquista, se haya minimizado el rol y el personaje y la importancia, se haya minimizado, el rol de este gran tlatoani que estuvo a punto de derrotar al gran capitán español. Lo que hoy en día podemos encontrar de Cuitláhuac y su muerte por viruelas es realmente muy poco. En el Códice en Cruz, que es la primera imagen que ustedes tienen a su izquierda, lo único que podemos observar es el símbolo que nos hace saber que se está hablando o que se está refiriendo al señor Cuitláhuac y a un individuo sentado con puntos negros. Estos puntos negros los podemos interpretar como las ronchas o la erupción típica de la viruela. En la segunda imagen, que corresponde al Códice de 1576, lo que observamos es al señor Cuitláhuac, el cual interpretamos o sabemos que se hace referencia al señor Cuitláhuac. ¿Por qué? Por el glifo en la parte superior de la cabeza. Ahí viene acompañado este glifo de una leyenda en náhuatl. La leyenda simplemente nos está señalando que en el año de 1520, a finales de noviembre, el señor de Iztapalapa, tlatoani de Tenochtitlan, fallece por viruelas. En la tira de Tepexpan, para el año de 1520,
vemos también representado a 3 grandes señores. Uno de estos grandes señores, el último, el que tienen ustedes en la imagen inferior, es la representación de Cuitláhuac. Lo podemos ver por cómo está envuelto en un bulto funerario que se nos está señalando que falleció. Son muy pocos, solamente estos 3 códices hacen referencia directa a la muerte de Cuitláhuac por viruelas. Las crónicas, ¿qué es lo que nos dicen? Chimalpajín, Bernal Díaz del Castillo, Sahagún, distintos cronistas, tanto indígenas como mestizos, como ibéricos, no hacen gran referencia a la muerte de este gran señor de Iztapalapa. Lo único que nos señalan es que corre a los españoles en la noche triste, que persigue a los españoles a lo largo de su peregrinaje por Tlaxcala y que muere en noviembre o diciembre por viruelas. Entonces es realmente muy difícil conocer qué es lo que ocurrió. Pero nosotros hoy en día, gracias a los glifos, podemos reinterpretar la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos decir de la viruela? Porque hoy en día sabemos que la viruela se expresa de 2 formas. Se expresa en su forma menor, que es una enfermedad realmente no tan fuerte, que no lleva a la muerte a los individuos. Pero también está la viruela mayor, conocida históricamente como la viruela negra. Es una viruela en la cual se presentan hemorragias en el tejido epitelial, es decir, en la piel de los individuos, y que con las ronchas, cuando se revientan y sale primero pus, pero después de esto se van a llenar de sangre y además de tejido putrefacto, que entonces va a llevar a la muerte al individuo. ¿Por qué? Porque se empiezan a reventar también las pústulas o las ronchas, que salen en boca, que salen en tracto digestivo, que salen en ano y que salen en ojos. Es decir, es una muerte bastante fuerte. Podemos tratar nosotros de establecer un diagnóstico de la viruela que se presenta en 1520 y que además llevó a la muerte a nuestro gran señor de Iztapalapa. Para esto, primeramente hay que analizar los vocablos con los que se hace referencia al evento. Tenemos que tanto en los códices como en las crónicas que narran este evento, se le refiere a este como Totomonilistli o Totomonalistli. ¿Esto qué significa? Enfermedad de las ampollas. También se le conoce como Sawa Micohuaco, que refiere a una gran sarna, a una gran erupción o a grandes granos. ¿Qué eran las ampollas? ¿Qué eran los granos? Nosotros podemos conocer qué eran, así como los nombres con los que se referían a este evento los españoles, como por ejemplo, Sahagún nos dice que se da una epidemia de sarna, Gomara nos dice que se da una epidemia de viruelas, pero tenemos que considerar que para aquel entonces, en la medicina ibérica, del siglo XVI, se le llamaba viruelas a cualquier roncha que presentara un individuo en el cuerpo. Nosotros podemos hacer un diagnóstico de esta enfermedad consultando distintos libros médicos de la época. El que mayor hace una gran descripción de las viruelas, aunque no es específicamente de las viruelas de 1520, es el gran médico religioso Fray Augusto Farfán. Y Fray Augusto Farfán nos va a decir cuáles son las características de las ronchas que se presentan con las viruelas. Resulta que estas ronchas, las cuales son grandes, elevadas, ¿esto qué quiere decir? A todos nosotros nos ha picado, lamentablemente, una araña. Espero que ninguna araña violinista. Cuando nos pica una araña violinista, se hace una torta realmente grande en la zona, ¿no? Que primero se pone roja y conforme van pasando los días, se siente calor, después se va poniendo blanca hasta que ya baja la roncha y lo único que queda es una pequeña zona roja. Este es solamente un ejemplo para hablar de las ronchas de las viruelas. El tamaño de un piquete de araña era el tamaño de las ronchas de la viruela, solo que en lugar de ponerse rojo, se ponía primero rojo claro, después se pasaba a una coloración un poco morada hasta que llegaba a una coloración negruzca de la cual brotaba sangre. ¿Por qué? Estamos hablando de una viruela hemorrágica, una viruela negra, históricamente como se le conocía. Si estamos viendo que en la piel, en la epidermis, está brotando sangre
Ahora ustedes imagínense que estas ronchas también se presentaban en la parte interna del cuerpo. Era una muerte hemorrágica, además de dolorosa. ¿Por qué? Porque conforme se iban reventando las ronchas de la viruela, era muy doloroso para los individuos. ¿Cuáles eran los síntomas, además de todo este dolor que se provocaba o que había en la piel? Bueno, la viruela, específicamente la viruela negra o las viruelas altas, los síntomas que presentaban los individuos eran mucha calentura, dolor en la espalda, tapamiento de narices. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente se tapaba la nariz. ¿Por qué? Porque la viruela empezaba como si les diera a los individuos gripe o resfriado, con reflujo nasal. Había alteraciones de estómago y vientre. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas entonces padecían o expresaban reflujo, eruptos, gastritis, ardor estomacal, además de diarreas. También había ronquera. ¿Esto por qué? Parecía que los pulmones se veían afectados. Entonces el individuo tenía un tono de voz cambiante. ¿Por qué? Porque el oxígeno no estaba llegando bien a los pulmones. Además, se presentaban las famosas cámaras de sangre. Estas cámaras de sangre vienen siendo diarreas con sangre, es decir, las heces iban acompañadas de sangre. Esto nos está hablando que las ronchas que se llegaban a presentar en colon, en ano y en tracto digestivo en sí ya se estaban reventando y estaban acompañando el excremento hacia su salida. Gracias a estos síntomas y diagnósticos, a estos síntomas y además a las descripciones que hacen los frailes, los cronistas, los indígenas y que dejan plasmados en los documentos y en los códices, nosotros podemos hoy en día conocer qué fue la muerte que tuvo, o más bien qué es lo que provocó la muerte de nuestro señor Cuitláhuac, y además de los indígenas de aquel entonces, es decir, del año de 1520. Para concluir esta presentación, me gustaría señalar que el siglo XVI, específicamente a partir del contacto que se da entre la población europea y la población americana, representa para lo que hoy en día es México la expresión de nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades que aquí había en el país se vuelven nuevas por la concepción o por la ideología que se va a tener. Además de que sí llegan nuevas enfermedades con el contingente europeo, pero no por esto se da un declive poblacional, sino por factores sociales, por factores políticos, por factores económicos. Esto va a hacer que entonces la población nativa venga abajo. A diferencia de lo que se viene manejando desde hace varios siglos, por la revisión de los códices principalmente, a las viruelas les vamos a llamar a partir de ahora totomonilistli, que es realmente el término náhuatl con el cual se construye esta enfermedad. Esto de construir significa que los indígenas tuvieron que darle un nombre a esta enfermedad para entonces poderla describir y desarrollar una terapéutica, es decir, medidas terapéuticas. Lamentablemente no llegaron a tener tales. Nuestro gran señor Cuitláhuac, ¿qué es lo que podemos decir de él? Bueno, lamentablemente podemos decir que no vamos a encontrar mucha información sobre y específicamente la muerte de Cuitláhuac. ¿Por qué? Porque como fue el gran contrapeso de Hernán Cortés, el que le dio tanta batalla literalmente, después de consumada la conquista de México, había que borrarlo. Había que eliminarlo de los registros históricos. Esto es algo que podemos ver en varias conquistas o en varias guerras que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Se borran a los personajes que han sido los conflictivos o que han sido los contrapesos. ¿Para qué? Para entonces ensalzar, enaltecer a aquellos que llevan a cabo las conquistas, que llevan o que ganan las peleas. Porque si se menciona al contrincante y más al que le dio tanta pelea, entonces uno se pondría a criticar o incluso a decir qué es lo que hubiera pasado si este individuo no hubiera fallecido. Esta pequeña presentación realmente surgió de una reinterpretación de las fuentes coloniales y prehispánicas, principalmente del siglo XVI. Lamentablemente, lo que nosotros conocemos sobre las epidemias o las enfermedades que ocurrieron entre 1519 y 1560 es muy poco.
Hemos venido repitiendo los discursos médicos, históricos, antropológicos, etnohistoriadores que se hicieron incluso desde el siglo XIX. Hoy en día tenemos la posibilidad de consultar estos documentos y no necesitamos ir a las bibliotecas. Simplemente conectándonos a Internet, accediendo a los centros donde están estos grandes documentos, podemos mandar un mail y nos hacen llegar estos documentos. Es momento de que nosotros tratemos de reinterpretar no solamente lo que pasó con los grandes personajes que son omitidos en la historia, como nuestro Tlatoani Cuitláhuac, sino también que reinterpretemos toda la situación epidemiológica que ocurrió en los primeros 40 años después de la conquista de México y que además siguen repercutiendo en la medicina y en la epidemiología de la población mexicana contemporánea. Les agradezco mucho y eso sería todo de mi parte. Pues muchísimas gracias, doctora Sandra. Pues es impresionante cómo se analiza la enfermedad por parte de su ponencia, de su discurso, que en verdad a mí me quedan muchas preguntas. Espero no. Adelante, adelante. Y solo para platicar, para después pasar a las preguntas de la gente que está viéndonos en Facebook Live por Cultura Iztapalapa. Tengo varias, pero como le decía, yo creo que a lo mejor esta que le voy a hacer puede llevar hacia las otras. Se ha creado un cuerpo en un sentido arqueológico o forense, en eso, digamos, que haya sufrido la viruela en esa época. Lamentablemente no. Y esto representa un gran problema tanto para los genetistas antropológicos como para los antropólogos físicos. ¿Por qué? La viruela llevaba a la muerte a los individuos en máximo una semana. En una semana, pese a que se lograra enterrar al individuo o se llevara un proceso tafonómico que momificara el cuerpo, eso no era común en la población mexica. Por lo cual hoy en día no tenemos ni esqueletos ni cuerpos tal cual preservados que nos hablen sobre la viruela. Sí los podemos encontrar ahora sí que en varios centros ceremoniales, como por ejemplo en Cholula, o también se pueden encontrar en Tlaxcala. Pero es muy poca la información que nos vendrían dando en sí sobre el virus de la viruela. Digamos que solo las fuentes tendríamos por ahora, ¿no? Como para darnos una idea. Y es que esa pregunta, pues, me llevaría a la siguiente, como, entonces, ¿qué se hacía con el muerto por viruela? Que no sé si hay algunos, por eso que usted decía, ¿no? Que se desarrolla una epidemia o una pandemia, desarrollan prácticas de inmunidad o prácticas medicinales. Y me imagino que esto acontece en diversos momentos, ¿no? Al momento de ocurrida la enfermedad y también ya cuando hay un cierto conocimiento de la enfermedad, que es lo que está pasando ahorita, de cierta forma, ¿no? Con la vacuna. Por eso este tema es tan interesante y tan apasionante y tan actual. Entonces, no sé si desde sus estudios, que además son amplios en un sentido social, abarque este elemento de qué se hizo cuando se empezó a enfrentar la enfermedad. No, me imagino que no hubo un proceso nada más de rehuirla, sino de enfrentar, de saber qué había. En esta primera epidemia de 1520, conocemos por los testimonios, por ejemplo, de Fray Diego Durán, que las personas, la enfermedad le daba, por ejemplo, a todos los habitantes de una casa. Entonces, ¿qué es lo que hacían los vecinos? Como no había nadie que pudiera enterrar a los fallecidos, se tiraban los muros y la casa derruida era la que funcionaba como la tumba. ¿Qué medidas terapéuticas habría?
en lo que viene en el Códice de la Cruz Badiano, este maravilloso documento médico que se produce en 1540 por los médicos que están dando clases y que están siendo aculturalizados en el Colegio de Tlatelolco. Es bastante colorido y bastante curioso la terapéutica que se empleaba, ¿no? Nos enseñan, o más bien nos mencionan distintas hierbas, distintas plantas, las cuales se pudieran o se creía que pudieran usarse para controlar las viruelas. Pero ¿qué era controlar las viruelas? Que no dejaran los hoyuelos tan terribles que pudieran, en caso de que la persona sobreviviera, la iba a dejar discapacitada. ¿Por qué? Porque estos hoyuelos o estos agujeros literalmente modificaban completamente la cara de los individuos, no les permitían caminar o incluso les deformaban las extremidades. Además, hay algo bien curioso. Cuando se revisan los documentos, es decir, los documentos médicos españoles de finales del 1500, principios del 1600, se señala que a las personas, para que no sea tan dolorosa la viruela, se les unte polvo de haba. Resulta que ese polvo de haba, que literalmente era machacar las habas que hoy en día conocemos, se seguía aplicando en México para 1960, entre 1940 y 1960. Es decir, realmente las medidas terapéuticas o que se desarrollaron en estas primeras epidemias en el continente americano o las medidas terapéuticas que se importaron desde Europa y se implementaron aquí en América tuvieron un eco tan grande que hasta mediados del siglo pasado se seguía implementando. Estas son algunas de las medidas terapéuticas. Incluso Sagún, por ejemplo, nos hace mención de que se pueden aplicar orinas en los hoyuelos de los individuos. Si lo pensamos, realmente no es ilógico. ¿Por qué? Porque la orina entonces se puede considerar como una sustancia que va a esterilizar y que va a cerrar el hoyo que está dejando el grano en la piel. Entonces sí sería un muy buen remedio. Hay distintos remedios que sí se hacen mención. Y sobre los entierros, lamentablemente conocemos muy poco. Lo único, lo vuelvo a decir, que conocemos es que lamentablemente eran tantos los muertos, no había dónde enterrarlos, entonces se derrumbaban sus casas para ahí darle sepultura. Ok, pues hay una pregunta ya del público. Alina Hernández nos hace dos preguntas. Bueno, le hace dos preguntas. Doctora Sandra, dos preguntas. Por la forma en la que murió Cuitláhuac, ¿dónde pudo haber sido enterrado? Esa es una. Y la otra es, ¿en qué fuente podríamos encontrar la fecha de su muerte? Ok, la primera pregunta, ¿dónde pudo haber sido enterrado Cuitláhuac? Es muy curioso porque la gran mayoría de las fuentes, ya sean ibéricas o mestizas, que son más que nada las que señalan la muerte de Cuitláhuac, hacen referencia que muere Cuitláhuac a finales de noviembre, principios de diciembre, y quien lo sucede, es decir, el siguiente Tlatoani, es Cuauhtémoc. Muy pocas son las fuentes que llegan a darnos una idea de que a la muerte de Cuitláhuac que ocurre en Tenochtitlan, se lleva su cuerpo, es decir, se regresa su cuerpo a Iztapalapa. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser el señor de Iztapalapa. ¿Dónde está en sí el cuerpo de Cuitláhuac? La verdad no lo sabemos. Podríamos suponer, que está en Iztapalapa. ¿En qué parte? No lo conocemos. Realmente no hay información. Ahí sí hace bastante falta un estudio para investigar dónde fue depositado o si fue cremado, que era una práctica también bastante común de los mexicas y específicamente para sus tlatoanes, para sus grandes emperadores, si fue quemado o si fue enterrado. Pero lo más seguro es que si fue enterrado haya sido en Iztapalapa. En cuanto a la segunda, ¿dónde podemos encontrar información de su muerte? Los únicos cronistas que nos dejan inferir, o más bien que tal cual nos dicen cuándo murió Cuitláhuac, entre ellos se encuentra Chimalpajín. Y Chimalpajín tal cual nos dice que el señor de Iztapalapa, Tlatoani de México Tenochtitlan, que reinó por menos de 80 días, murió de viruelas el 3 de diciembre.
De ahí en fuera, las otras fuentes son bastante confusas. Nos dicen que el señor de Iztapalapa muere a finales de noviembre o principios de diciembre. O incluso hay algunos cronistas, principalmente los cronistas ibéricos, nos dicen que muere entre los primeros 5 días de diciembre. Pero en sí, una fecha fehaciente que nos den las crónicas viene siendo con Chimalpajín, que menciona el 3 de diciembre de 1520. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Esta es de Andrea Vicente. Ella pregunta si se sabe algún dato aproximado de la población afectada por la viruela en aquella época. Lamentablemente, no. Han sido muchas las hipótesis de cuál fue el impacto poblacional que tuvo la viruela de 1520. Lamentablemente, no las podemos tomar con muchísima seguridad, porque ni siquiera sabemos cuál era la población exacta de México Tenochtitlan en aquel entonces. Y México Tenochtitlan era una de las ciudades más grandes, pero también estaba Cholula, pero también estaba Tlaxcala, también estaba Iztapalapa. Entonces, realmente contabilizar cuál era la población indígena de aquel entonces es bastante difícil. Y después de eso, conocer cuál fue la población que falleció por las viruelas es también bastante complicado. Ningún cronista nos dice exactamente, por ejemplo, cuántas muertes hubo en un solo día. Si acaso la llegan a presentar en las cartas de relación de Hernán Cortés, pero para la población que muere en Tlaxcala. Los datos, seguimos diciendo, pueden ser bastante exagerados. Al fin y al cabo, Hernán Cortés trataba a través de estas cartas de relación quedar bien con el emperador, con el rey Carlos V. Entonces, no sabemos realmente cuál fue el impacto. Me llama mucho la atención esto que usted nos comparte de la muerte de una persona que le dio viruela. Que se derrumba la casa, ¿no? Que se tira. Eso es lo que se hace ahí. Se me hace un asunto muy simbólico. Siempre me sale el historiador del arte, pero se me hace muy simbólico, ¿no? Porque, pues, finalmente Cuitláhuac, pues, era el señor fue de Iztapalapa y también de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, de cierta forma, su casa, su templo, su cáliz se perdió, se cayó, fue derrumbado, digo, en el aspecto simbólico, ¿no? Sí. Perdón. Sí. No, por favor. Esto da para mucho, porque incluso ahora sí que con evidencia arqueológica podemos entender por qué se les derrumbaban las casas encima, ¿no? Si eran enterrados los individuos en posición fetal debajo del fogón, dentro de las casas, tiene bastante sentido el que se derrumbaran las casas para ahí dejar o que se les diera sepultura a los familiares o a los individuos de una sola casa, de una sola familia. Y sí da para mucho, ¿por qué? Porque el que tal cual Fray Diego Durán haga referencia a que se derrumbaban las casas, como bien dices, Diego, se estaba cayendo la casa de Iztapalapa, se estaba derrumbando la casa del señor de Iztapalapa, aunque es bastante curioso porque sí llegan ciertos cronistas a mencionar que si bien Cuitláhuac fallece, sus hijos y su esposa le sobreviven. Entonces es bastante curioso y también señalan con quién son casados o emparejados la descendencia de Cuitláhuac, señalando, enfatizando muchísimo que pasan por un proceso de cristianización y de hispanización, es decir, los hacen al modo español de aquel entonces, quitando completamente o derrumbando completamente la casa del señor de Iztapalapa. Es muy buena observación esa. Y una última pregunta de Andrea Vicente. Ella pregunta, ¿se practicó el aislamiento? ¿Separaron a los enfermos de los no contagiados? Que tiene que ver con prácticas actuales, ¿no? Esto sí tiene que ver con muchas prácticas actuales, pero con concepciones muy distintas de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos que los enfermos empiezan a aislar y a guardar en cuarentena
por los testigos y por los textos médicos europeos, principalmente españoles, gracias o a partir de la epidemia de peste negra en el siglo XIV, ¿no? En el 1340. Pero aquí en América y principalmente con la población mexica no se hacía esto del aislamiento. Incluso las fuentes nos señalan que en cuanto las personas empezaban a tener las ronchas típicas de la viruela, se metían a los temazcales con sus familiares. ¿Por qué? Porque era común que el baño los limpiara de los males y de los padecimientos. Lamentablemente, el compartir un temazcal con otros individuos sanos hacía que se reventaran las ronchas y que entonces el virus se esparciera y se daban más casos de la enfermedad. Así es que no se hizo el aislamiento. No era una práctica típica de la medicina mexica. También entra, ¿no?, esta contraposición de entender el cuerpo y la enfermedad. Finalmente está en juego todo eso. Vamos a una pregunta más. Esta es la última para ir cerrando. Esta es de Alejandro Triana. Él pregunta, ¿se sabe de otros brotes de estas mismas viruelas a lo largo de los años siguientes del virreinato? Y sí, siendo así, ¿cómo se fueron mitigando dichos brotes? Sí tenemos bastantes registros de las epidemias de viruela que se dieron durante los 300 años de la época de la época colonial, también cuando empieza el México independiente y hasta que se logra erradicar el último caso de viruela aquí en México en 1978. Sí los tenemos. La viruela se presentaba, ahora sí que con brotes epidémicos fuertes cada 30 o 25 años, pero aproximadamente cada 5 o 10 años había pequeños casos de viruela. La viruela deja de ser una enfermedad exótica y se vuelve una enfermedad típica de la niñez. Es decir, le daba principalmente a los niños chiquitos. Incluso hay una práctica que es lo que se hacía. Los padres no nombraban, es decir, no le daban un nombre a sus hijos hasta que superara la enfermedad de viruelas. ¿Por qué? Porque muchos de los individuos que enfermaban de viruelas iban a fallecer y para no encariñarse con el individuo no se le daba un nombre. Si lograba si lograba sobrevivir la enfermedad, entonces ya se le daba un nombre. Que esto no quiere decir que no se bautizara, se bautizaba, pero sin nombre o era un nombre provisional. Pues hay muchas más preguntas para mí, me imagino que para la gente que nos está sintonizando. Por ejemplo, me hace pensar, ya para ir cerrando, tenemos que ir cerrando lamentablemente, pero a lo que lleva no nada más es quién se enfermó o qué padeció, ¿no?, sino los nuevos contextos que podemos explorar en análisis a partir de la irrupción de la enfermedad, ¿no? Me imagino usted en sus líneas de investigación y todo el impacto social que usted analiza en sus líneas de investigación, perdón por la repetición, pues nos va a llevar a esto, ¿no? ¿Qué condiciones había para que empezara a diezmar así la población, ¿no?, indígena? No fueron solamente las sanitarias, digamos, sino las sociales, que se empezó ahí a romper, ¿no? Me imagino. Y bueno, tenemos que terminar. Si le gustaría decir algunas palabras, alguna conclusión. Pues bueno, ya para concluir, son muchísimas las preguntas que pueden salir desde la parte médica, epidemiológica, antropológica, histórica, incluso de historia del arte, estudiando algo tan sencillo, entre comillas, como la muerte de uno de los grandes personajes en la historia de México y uno de los grandes contrincantes de Hernán Cortés. Son muchísimas las preguntas y todas estas, créanme, tienen una respuesta. Y todo esto, si reevaluamos y analizamos desde distintas perspectivas todas las fuentes de información, específicamente los códices. Muy poco se ha estudiado los códices en relación a las enfermedades.
Entonces es un campo muy rico en biodiversidad, que realmente invito a la población y a los investigadores a que se acerquen. También ya para concluir, Diego, te agradezco muchísimo la invitación, así como a la maestra Beatriz, a Sandra por el lenguaje de señas, por la interpretación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad ha sido un placer y es un cierre con broche de oro, como lo dije desde el principio, que nos deja muchas preguntas, nos deja todo un campo para seguir investigando a Cuitláhuac, que eso es lo rico, ¿no?, de este seminario, que abre muchos horizontes. Bueno, le agradezco mucho. Ahora paso a las, en nombre de Iztapalapa, yo, Diego Flores Olmedo, agradezco, y ahora paso al asunto de el ensayo que tienen que mandarnos, por favor. Este ensayo lo tienen que mandar antes del martes 22 de diciembre y la entrega se hace para quienes hayan cubierto el 80% de asistencias, y será más tardar el martes 22 de diciembre con las líneas temáticas que van a aparecer en pantalla. Bueno, una vez más agradezco a la doctora Guevara, agradezco a Sandra Ler, nuestra traductora de lengua de señas, agradezco a todos ustedes, a la alcaldía de Iztapalapa también por haber realizado este seminario que, como bien mencionamos, pues abre muchas rutas y muchas líneas de investigación sobre Cuitláhuac y sobre la historia prehispánica, no solamente de Iztapalapa, sino de México. Eso es lo importante y lo rico de este seminario. Muchas gracias a todos. Fue la última sesión. Recuerden que pueden ver las otras sesiones en el canal de YouTube Cuitláhuac, el Guerrero Victorioso, así como también en Cultura Iztapalapa. Y bueno, yo fui Diego Flores Olmedo. Agradezco a todos, a todo Cultura Iztapalapa y a ustedes por seguirnos durante todo este año tan difícil como hace 500 años, pero que seguramente nos traerá nuevas cosas. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Cuando los españoles llegaron a Iztapalapa, en noviembre de 1519, quedaron impresionados de las construcciones y del paisaje natural de este pueblo. Bernal Díaz del Castillo escribió: pues desde que llegamos cerca de Iztapalapa, ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el señor de aquel pueblo, que se decía Cotlavaca, y el señor de Culuacan, que entrambos eran deudos muy cercanos de Montezuma. Y después que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros, y de otros buenos árboles olorosos. Fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de admirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas, flores y muchos frutales y rosales de la tierra. La antropóloga Ana María Luisa Velasco Lozano aclara que cuando Bernal Díaz habla de rosas, es una expresión genérica de la época aplicada a diversas flores, ya que no había rosas en América antes de la conquista. Al mencionar rosales de la tierra, Bernal Díaz se refiere a árboles floridos. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el conquistador también describe un estanque de agua dulce con diversidad de peces y aves. Digo otra vez lo que estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas. En la segunda carta de relación, Hernán Cortés también describe los jardines de Iztapalapa con muchas hierbas olorosas y árboles. Según las investigaciones de Velasco Lozano, algunas especies son Ococuahuitl, Cochitzapotl, Pochutl, Ahuehuetl, Ahuacuahuitl, Calpucuahuitl, Yautli, Chichiltlic, Cintli, Chile, Ixcatl, Costomatl, Matisehuac y Tlatlalayotli. 60 años después, y durante el gobierno de Alonso de Axayácatl, hijo de Cuitláhuac, el paisaje había cambiado, según quedó registrado en la relación geográfica de 1580.
El dicho pueblo es estéril de árboles frutales, aunque en algunos huertos de pardelos naturales, especialmente en el estante del gobernador, hay higueras, membrillos, parras y mucha suma de arboledas de sauces y cañaverales.